don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, Rey de los Demonios, capítulo 19 al 20. Hace 8 años, en Ferbergen, ¿tú estás interesado en Aldías? ¡Guau! La joven Altina observaba en silencio a Aldías, un demonio al que nunca había visto, desde detrás de un árbol cuando, de repente, una voz se escuchó a sus espaldas, sobresaltándola. Rápidamente se giró y vio a una chica rubia, un poco mayor que ella, que había visitado Ferbergen con Aldías. No. No es que me interese. Es solo que nunca he visto a un forastero, así que es raro. Entonces, ¿estás interesado? Uf. Eso es, sí. Altina lo negó apresuradamente, pero aún así era cierto que tenía curiosidad, y Aletia lo volvió a señalar. ¿Quién eres tú? Soy Aletia. La hermana mayor de Aldías. ¿Eres su hermana mayor? Altina observó a Aletia, quien infló el pecho. Aunque ambos compartían la cualidad de ser guapos, Altina no percibía ningún parentesco de sangre entre Aldías y Aletia por su apariencia. Dado que eran de razas diferentes, probablemente no eran hermanos. Sin embargo, decidió no inmiscuirse más en los asuntos familiares de nadie, ya que sería descortés. Además, Altina tenía algo que preguntarle a Aletia, quien era hermana de Aldías. Mi nombre es Altina, Aletia-san. Hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Qué pasa? ¿Por qué Aldías-san es tan increíblemente fuerte? ¿Fuerte? Sí. Aunque no es mucho mayor que yo, manejó con facilidad a Jin-sama, uno de los principales contendientes en Ferbergen, y habló con igualdad con mi abuelo y los demás ancianos. Yo jamás podría hacer algo así. Como la próxima jefa, Altina había ayudado a menudo a su abuelo, Ulfric, en su trabajo y asistido a reuniones desde joven. Esto no era algo que Ulfric la obligara a hacer. Altina lo hacía voluntariamente. Ulfric quería que viviera como una niña de su edad, pero como ella dijo que quería hacerlo, decidió dejarla hacer lo que quisiera. Probablemente se sintió feliz de que ella dijera que quería convertirse en una espléndida jefa como él. Altina, quien solía acompañar a Ulfric, era joven e inexperta, así que, naturalmente, no podía intervenir en las reuniones y la mayor parte del tiempo se quedaba sentada, desconcertada. Había considerado fortalecerse para proteger Ferbergen si la política no era su fuerte, pero su cuerpo aún no estaba completamente desarrollado y su personalidad no era apta para el combate, así que, como mucho, aprender los fundamentos de la defensa personal era su límite. Sin embargo, para Altina, quien se había resignado a ser una niña y, por lo tanto, limitada, la presencia de Aldías era asombrosa. El hecho de que alguien de su edad tuviera el poder de manejar fácilmente a Jin y conversar de igual a igual con Ulfric y los demás era suficiente para destrozar su sentido común. ¿Cómo pudo adquirir tal poder? ¿Cómo pudo adquirir tal conocimiento? Altina le parecía increíblemente misterioso. Después de escuchar la pregunta de Altina, Aletia reflexionó un rato antes de abrir lentamente la boca. Aldías y yo no somos hermanos de verdad. ¿Lo entiendes, verdad? Eso es, sí. Para decirte la verdad, solo han pasado 2 o 3 meses desde que nos conocimos. ¿En serio? Altina había imaginado que no eran parientes de sangre, pero abrió los ojos en estado de shock, sin esperar que su conocimiento fuera tan breve. ¿Por qué pareces tan cerca? No quiero decir que el tiempo lo sea todo, pero, Aldías iluminó mi mundo gris con color. ¿Color? Traicionado por la familia en la que creía, atrapado en un lugar oscuro, perdí la esperanza. Aldías me tendió la mano. Me salvó de la oscuridad absoluta. Realmente me enseñó la esperanza. Soy quien soy porque Aldías está aquí.
La historia que Aletia contó era muy abstracta, y la joven Altina no podía comprenderla del todo. Aún así, comprendía que Aletia confiaba profundamente en Aldías desde el fondo de su corazón. No era lógico. Probablemente era la intuición de una niña. Sí, Aldías es fuerte. Pero no creo que su verdadera fuerza provenga del poder ni del conocimiento. Creo que la raíz de su fuerza reside en su férrea voluntad. Voluntad. Aldías tiene una misión que cumplir. Pero muchos obstáculos bloquean ese camino. Si comete un error, podría incluso poner a sus propios hermanos, o al mundo en su contra. El mundo. Aún así, Aldías no dejará de avanzar. Aunque aquellos a quienes debería proteger lo ataquen, aunque le muestren odio, sin duda seguirá luchando, yo jamás podría hacerlo. Una sombra se cernió sobre la expresión de Aletia. Al enterarse de que su leal familia y la gente a la que debía proteger la habían traicionado, Aletia no opuso resistencia alguna. Si respetaba los deseos de su tío, no resistirse era probablemente la mejor opción. A diferencia de Aldías, ella no tenía forma de contrarrestar a los dioses, así que era evidente que no tenía ninguna posibilidad de victoria. Sin embargo, la idea seguía dándole vueltas en la cabeza. ¿Era realmente lo correcto? ¿Habrían salido las cosas si hubieran unido fuerzas? Por eso Aldías es fuerte. Porque tiene la firme convicción de que nunca se rendirá, por mucho que la desesperación lo asalte. Una creencia inquebrantable. Al escuchar las palabras de Aletia, Altina se cuestionó. ¿Poseía ella tanta determinación? ¿O solo estaba poniendo una excusa conveniente, diciendo que era porque aún era una niña? Siempre se había preguntado por qué había tanta diferencia a pesar de sus edades tan parecidas. Pero después de escuchar la historia de Aletia y ver su expresión, sintió que era incluso presuntuoso compararlas. Altina apartó la mirada de Aletia y volvió a mirar a Aldías. De espaldas, seguía conversando con confianza con su abuelo. La inmensa presión que pesaba sobre su pequeño cuerpo. La firme voluntad que se reflejaba en sus ojos. Señor Aldías, un fuego se encendió en los ojos de Altina y sus mejillas se sonrojaron. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que su título para Aldías había cambiado. Sin embargo, la mirada de Aletia, ya distorsionada por su complejo de hermano, no se dejó engañar. Es 100 años demasiado pronto para que una niña albergue sentimientos de amor por Aldías. Espera. No siento nada parecido por Aldías-sama. Tu título honorífico para Aldías cambió de Sana-sama. Jaja. Aletia suspiró profundamente al ver a Altina, quien estaba nerviosa y balbuceando. Aldías acabará siendo el centro de la raza demoníaca, no, del mundo. Como su hermana, no puedo aprobar a cualquier persona. Sé cómo puedo lograr que lo apruebes. Como mínimo, ni siquiera podrás hablar hasta que puedas expresar tus opiniones en las reuniones como próximo jefe de Verbergen. Bueno, incluso entonces, eso es solo el punto de partida. Puaj, Altina se agarró la cabeza ante la condición que Aletia había impuesto. En otras palabras, no había forma de que la aprobaran, por mucho que se esforzara. Sin embargo, se dio una bofetada y cambió de estrategia mentalmente. Altina, nieta del anciano de los Silvani, una tribu de hombres bestia de alto rango, era tratada literalmente como una noble, una princesa de Verbergen. Incluso cuando pasaba tiempo con personas de su edad, la trataban con preferencia y nunca había podido forjar relaciones verdaderamente igualitarias. Este aspecto probablemente contribuyó a su disposición a acompañar a Ulfric en sus deberes. En medio de todo esto, conoció a Aldías, quien tenía su misma edad y no mostraba ninguna reacción particular ante su estatus ni su belleza, y lograba sin esfuerzo cosas que ella no podía. No pudo evitar sentirse atraída por él. Tras escuchar la historia de Aletia, esos sentimientos se intensificaron aún más. Ya no podía rendirse. Entonces me convertiré en eso. Un ser digno de estar al lado de Aldías-sama, sin duda lo haré. No lo aprobaré a menos que sea un esfuerzo extraordinario, pero, bueno, haz lo mejor que puedas. Aletia respondió con una leve sonrisa a la contundente declaración de Altina. Dijiste eso, ¿no es así? Soy una mujer que no mira al pasado.
Mírame cuando dices eso. Aletia dijo algo sin sentido, mirando en una dirección completamente distinta. Ella misma recordaba con claridad lo que había dicho. En aquel momento, tenía el espíritu de una hermana mayor, con la intención de escudriñar a la posible pareja de su hermano, pero ahora la situación había cambiado. Aunque acababa de pronunciar unas palabras bastante peligrosas, le resultaba difícil negarlas, dado que ella misma había provocado la situación. Creí en tus palabras, Aletia-san, y trabajé duro todo este tiempo. No dejaré que digas que no lo recuerdas. ¿Hay alguna razón? Si es así, dímelo, por favor. Aletia-san. Puaj, Aletia retrocedió cuando Altina se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro. Sin embargo, resignada a la insistencia de Altina en una explicación, Aletia comenzó a explicar a regañadientes. Entonces, tú, Aletia-san, también te has enamorado de Aldia-sama. Altina, tras escuchar la confesión de Aletia, se recostó en su silla y la miró fijamente. Justo cuando Aletia, con una punzada de culpa, estaba a punto de decir algo. Ya veo. Ahora entiendo la razón. Entonces, también entiendo por qué dudaste, Aletia-san. ¿No estás enojado? ¿Por qué tendría que estar enojado? Porque dije cosas tan importantes, me sorprendió, pero no me enojé. Aldia-sama se ha convertido en un caballero aún más maravilloso de lo que imaginaba. No es extraño sentir amor si puedes estar al lado de alguien así. Es así. Aletia esperaba recibir al menos una queja, pero sus preocupaciones resultaron infundadas, y respiró aliviada. Al ver esto, Altina sonrió. Pero me siento aliviada. Por tu comportamiento, parece que tu relación con Aldia-sama no ha progresado, ¿verdad? Puaj, entonces yo también tengo una oportunidad. Yo tampoco planeo perder. Los dos se miraron fijamente por encima de la mesa. Sin embargo, al cabo de un rato, estallaron en carcajadas y sonrieron a la vez. Entonces, somos rivales, ¿no? No pienso ceder el primer puesto, Aletia-san. Esa es mi frase. Y puedes llamarme simplemente Aletia. Yo entiendo, Aletia. La sonrisa de Altina se profundizó ante las palabras de Aletia. Además de Aldías, anhelaba una relación donde pudiera llamar a las chicas de su edad por sus nombres honoríficos, ya que su posición en Verbergen significaba que no tenía amigos. Con esos pensamientos en la cabeza, Altina preguntó algo que la había estado inquietando. Hablando de eso, es un poco tarde para preguntar, pero ¿por qué no ha cambiado tu apariencia, Aletia? Comparado con cuando llegaron a Verbergen hace 8 años, Aldías había crecido adecuadamente con el paso del tiempo, pero la apariencia de Aletia no había cambiado en absoluto. Altina, curiosa al respecto, decidió preguntar. Me saltaré los detalles, pero, no envejezco. Si se formara una alianza oficial con Verbergen, no le importaría explicarlo en detalle, pero por ahora, simplemente omitiría los detalles y explicaría que no envejece. ¿Qué es eso? Bueno, es comprensible que te sorprendas, y sé que tienes curiosidad, pero... Entonces, ¿eso significa que puedes mantener esa belleza durante toda tu vida? ¿En eso te estás centrando? No envejecer. Todos se asombrarían al oír eso. Los nobles consumidos por la avaricia incluso despilfarrarían toda su riqueza para aprender el método. Claro, no era algo que se pudiera conseguir con dinero, pero... Sin embargo, lo primero que mencionó Altina fue el mantenimiento de la belleza. Aletia también era una mujer, pero al haber dejado de crecer a los 12 años, era inmune a los signos del envejecimiento de la piel y no podía comprender los sentimientos de personas como Catleya o Altina. Catleya también dijo algo similar, supongo que a todas las mujeres de su edad les importa eso, ¿no? Bueno, entiendo que quieras ser bella frente a la persona que te gusta. Aletia pensó esas cosas con indiferencia, ignorando a Altina, que la sujetaba por los hombros y la sacudía con violencia. En ese momento, ¿Pasa algo malo? No es nada. Una breve onda en el aire. Probablemente una distorsión causada por alguien que liberaba magia.
Los hombres bestia, con pocas excepciones, generalmente no pueden usar magia. Entre los presentes que podían usarla, además de Aletia, solo Aldías y Gard podían. Gard estaba con Ulfric y los demás. Si había una conmoción, debería oírse dónde estaban Aletia y los demás. Por lo tanto, la causa solo podía ser Aldías. Antes de que Aldías persiguiera a la persona que los había estado monitoreando, Ulfric le había contado brevemente sobre ellos. Gente conejo entrenada por un conquistador del laberinto, igual que nosotros. Escuché que son un grupo bastante peligroso, pero Aldías no iniciaría una acción hostil sin una razón. Es alguien con quien es difícil hablar, oh. La expresión de Aletia se endureció por un momento, pero luego volvió rápidamente a su habitual mirada vacía. Aletia dudó si ir a brindar apoyo, pero si de verdad lo necesitaran, Aldías lo habría solicitado. Además, si Aldías se viera en una situación en la que tuviera que darlo todo, la chica frente a ella no sentiría nada. Parece que no será fácil. El mar de árboles de Artsina, donde los árboles imponentes bloqueaban la luz del sol, creando una atmósfera densa y una niebla penetrante que le daba una cualidad mística, reveló una vista peculiar en un rincón. ¡Puah! Maldita sea. Los árboles circundantes fueron derribados y el suelo quedó profundamente excavado. En una situación que parecía un desastre natural, numerosos miembros de la tribu Aulia yacían despatarrados en el suelo, con el rostro desfigurado por la agonía. Y esto no fue la excepción para el jefe, Cam Aulia. ¡Te bastardo! Con un último arrebato de desafío, fulminó con la mirada al hombre que lo observaba con serenidad. Sin embargo, incluso sometido a una intensa intención asesina capaz de paralizar el cuerpo de un general, el hombre ni siquiera movió una ceja. ¿Es este el final? Aldías se lo dijo claramente a la tribu caída Aulia. Hace varios minutos eres Cam Aulia, el jefe de la tribu Aulia. ¿Qué quieres de mí, rey demonio Aldías? No me mires así. Bueno, es imposible decirte que no tengas cuidado, pero no tengo intención de hacerte daño. Aldías levantó ligeramente ambas manos, instando a Cam, quien irradiaba abiertamente instinto asesino, a calmarse. Aunque invisible, una aguda intención asesina convergió hacia Aldías desde todas las direcciones. Lo escuché de Ulfric, pero, de hecho, sus movimientos están bien refinados y coordinados. Parecieron momentáneamente perturbados por su repentina aparición, pero ahora habían reprimido su presencia al máximo, completando su cerco silenciosa pero rápidamente. Si Cam, de pie frente a él, daba la orden, seguramente atacarían de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Oh, el sigilo de ese chico era bastante impresionante, así que me dio un poco de curiosidad. Quería verlos a todos con mis propios ojos. La mirada de Cam se agudizó aún más ante las palabras de Aldías. Probablemente comprendía el significado oculto. Es decir, son ustedes, miembros de la tribu Aulia, hostiles a nosotros, los demonios. Dicho claramente, ese era el propósito de Aldías al aparecer allí. El sigilo de Pal era, incluso para él, digno de elogio. Por eso, se preocupaba. Si toda la tribu Aulia poseía ese nivel de sigilo, y si éste se dirigía a la gente de la nación demonio, el daño sería inmenso. Precisamente por eso Aldías necesitaba confirmarlo directamente. Si la tribu Aulia era su enemiga o no. ¿Y entonces? ¿Cómo nos ves? Parece que recientemente has ganado poder. Esas personas a veces se embriagan con su propia fuerza y pierden la noción de sí mismas. Si te divertías quitando vidas, pretendía encargarme de ti aquí, pero parece que mis preocupaciones eran infundadas. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los miembros de la tribu Aulia circundante se sintieron momentáneamente perturbados por la declaración de Aldías. Aunque Aldías no lo sabía, hubo un periodo en el que, efectivamente, se habían embriagado de poder y disfrutaban matando. Debían recordarlo. Sin embargo, solo Cam no mostró ninguna reacción particular. Entonces el entrenamiento de Ahime fue minucioso. ¿Qué? Sin embargo, cuando el nombre de su amo salió de la boca de Aldías, la expresión de Cam cambió por primera vez. ¿Por qué sale de tu boca el nombre de mi jefe?
Lo conocí hace un tiempo. Era un joven muy prometedor. Bastardo. ¿Qué le hiciste al jefe? ¿Qué hice? Cuando te encuentras con un enemigo, lo que haces ya está decidido, ¿no? En ese momento, Aldías sintió que la intención asesina de su entorno aumentaba. Bueno, tuamo. Un leve silbido resonó en el oído de Aldías mientras hablaba. Sin girarse, atrapó la flecha con la mano. Menudo saludo. Como dije antes, personalmente no pienso pelear, ¿sabes? Tonterías. Nos has tocado la fibra sensible. No creo que salgas vivo de este bosque. Al ver a Cam adoptar una postura de combate con su arma, Aldías se dio cuenta de su error. Maldita sea. Elegí mal mis palabras. Nunca pensé que su lealtad sería tan fuerte. Aldías solo había escuchado lo mínimo de Ulfric para seguir a Pal. Al parecer, eran lo suficientemente fuertes como para tratar a los hombres oso, la raza bestia más fuerte, como infantes en combate. Al parecer, originalmente eran una tribu débil, sin relación con el combate. Al parecer, habían cambiado por completo tras su encuentro con Ahime Nagumo. Eso era todo. Al oír esto, Aldías supuso que los hombres conejo, que tenían un estatus relativamente bajo en Fervergen, habían sido entrenados por Ahime y habían ganado poder. Dado que Ahime era un visitante de otro mundo, no habían pasado mucho tiempo juntos, y Aldías juzgó que no poseían la lealtad suficiente para atacar solo por un encuentro. Si hubiera sabido que los hombres conejo habían escapado de Fervergen, habían sido atacados por el Imperio y luego salvados por Ahime, y que él había cambiado su destino de ser ejecutados junto con toda su tribu, su respuesta habría sido diferente. Más que nada, nosotros vengaremos a nuestro jefe. Oye, espera. Ahime es TCH. Aldías, con los ojos ligeramente abiertos por el comentario increíblemente erróneo de Cam, intentó corregir el malentendido, pero sus palabras fueron interrumpidas por flechas y piedras que volaban desde todas direcciones. Las esquivó de inmediato girando el cuerpo. Sin embargo, como si supieran que lo haría, figuras con espadas cortas se abalanzaron sobre Aldías una tras otra. Tranquilízate, estoy como te atreves con el jefe. No creas que volverás con vida. Venga al jefe. Estos tipos no escuchan. Parecía que la tribu Aulia creía erróneamente que Ahime había sido asesinado por Aldías. La tribu Aulia conocía de primera mano la crueldad de Ahime. Si bien Ahime no luchaba por la humanidad, no mostraba piedad a sus enemigos en batalla. Eso no debería cambiar, incluso si el oponente era el rey de una nación enemiga. Por lo tanto, el hecho de que Aldías siguiera vivo después de enfrentarse a Ahime era difícil de creer, pero implicaba su derrota. La actitud de Aldías, al pronunciar el nombre de Ahime sin dudarlo, probablemente contribuyó a esta creencia. Aldías continuó esquivando hábilmente los ataques de la tribu Aulia. Intentó recibir de frente el ataque de una Aulia que se abalanzaba sobre él, aprovechando su impulso para distanciarse. No era que no pudiera reaccionar a tiempo, sino que permanecer en el centro del cerco lo pondría en desventaja. Esto es, en el momento en que Aldías tocó el suelo tras abandonar el asentamiento de la tribu Aulia y romper su cerco, una trampa en el suelo se activó y delgados cables se extendieron a su alrededor. Los cables, que brillaban tenuemente bajo la luz del sol que se filtraba entre los árboles, parecían fáciles de romper. Ni se te ocurra hacer nada extraño. Esos cables de acero pueden cortar fácilmente incluso minerales. Ni qué decir tiene un cuerpo humano. Una voz se escuchó desde arriba de Aldías. Levantó la vista y vio a Cam observándolo desde lo alto de un árbol. Eso no es todo. Para ti, esto puede ser la guadaña de la parca que cobra vidas, pero para nosotros, es simplemente un terreno de caza donde podemos usar nuestras habilidades. Al instante, una sombra pasó velozmente ante la vista de Aldías. La sombra, un joven Aulia, saltaba libremente por el aire usando los cables como punto de apoyo. Las sombras aumentaron gradualmente en número, haciendo extremadamente difícil seguirlas a simple vista. Además, ondas y ballestas apuntaban a Aldías a través de los pequeños huecos entre los miembros de la tribu Aulia que saltaban.
No tendríamos ninguna oportunidad contra ti de frente. Pero el terreno está de nuestra parte. Cam levantó lentamente la mano. Y entonces, mátalo. A la señal, los miembros de la tribu Aulia saltaron simultáneamente. Piedras y flechas atacaron a Aldías por los estrechos huecos. Ante esta situación, Aldías suspiró. Resplandor demoníaco, Maretsu, una onda expansiva de magia surgió de Aldías, extendiéndose en todas direcciones. Los Aulia que habían atacado a Aldías fueron despedidos antes de poder reaccionar, y quienes apuntaban desde lejos fueron arrastrados junto con los árboles circundantes. Una poderosa tormenta mágica se desató, arrasando no solo los árboles, sino incluso la tierra misma. Los Aulia despedidos se aferraron a árboles intactos o a individuos más grandes, resistiendo la embestida. Cuando la violencia real, aparentemente interminable, finalmente comenzó a disminuir, toda el área se transformó en una escena del infierno. ¡Ugh, te bastardo! Entre los innumerables miembros caídos de la tribu Aulia, solo su jefe, Cam, permanecía arrodillado, pero con la mirada fija en Aldías. Sin embargo, Aldías sostuvo su mirada sin pestañear y respondió con calma. ¿Es este el final? No. Al ver que Aldías los menospreciaba, Cam finalmente se dio cuenta de su error. Gracias al riguroso entrenamiento de Hajime, la tribu Aulia había adquirido habilidades de combate y una agresividad descarada que les permitía competir incluso con los hombres oso, pero en cuanto a características físicas, seguían siendo inferiores a ellos. La única razón por la que podían abrumarlos era utilizando su percepción de crisis y habilidades de sigilo, perfeccionadas instintivamente. En pocas palabras, eran asesinos natos. Que tales individuos atacaran cuando se conocía su existencia y se desconocían las habilidades del enemigo era una auténtica locura. Normalmente, lo correcto habría sido dejar pasar el conflicto, observar las acciones y habilidades de Aldías y luego formular una estrategia. Sin embargo, estaban furiosos por la errónea creencia de que su jefe, Hajime, había sido asesinado, y, por lo tanto, atacaron en su furia. Perderme en la ira, qué patético. Me disculpo, jefe. Al final no pude vengarlo. Cam apretó los puños con tanta fuerza que la sangre le manó, avergonzado de su propia debilidad. Esto no era diferente de su anterior batalla contra los hombres oso. No había crecido en absoluto. Era simplemente una bestia que atacaba a sus enemigos por impulso. Y Shea. Si el jefe fue asesinado, entonces tú también, no puedo dejar que mueras en vano. Como subordinado, como padre, incluso si mi cuerpo perece, daré un golpe. Se animó a sí mismo, azotando su cuerpo para ponerse de pie. A su alrededor, otros miembros de la tribu Aulia, atraídos por la determinación de Cam, también mostraron su voluntad de luchar. Ellos también juraron lealtad absoluta a Hajime, quien había cambiado su destino. Más que nada, estaba el asunto de su familia, Shea. Originalmente, eran una tribu lo suficientemente emotiva como para intentar escapar del bosque como un clan entero solo por Shea. Por muy frías y crueles que se hubieran vuelto sus personalidades, no podían sentir nada si su familia sufría algún daño. ¿Seguirás luchando? Por supuesto. Esta es una batalla para vengar a nuestro jefe y a mi hija. Está vivo. ¿Eh? Hajime y Shea. Pensé que podrían ser de la misma tribu, pero, ya veo, Shea es tu hija. Es cierto que luché contra Hajime, pero no lo maté. Shea está completamente ilesa. Ante el hecho revelado por Aldías, Cam y los demás miembros de la tribu Aulia lanzaron un grito de desconcierto. Pero era comprensible. Habían luchado, arriesgando sus vidas, creyendo que era una batalla para vengar a su amado jefe y a su querida familia. Disparates, ¿crees que mentiría en esta situación? Eso es, Cam, quien se recuperó de su parálisis más rápido, replicó, pero luego guardó silencio ante la respuesta inmediata. Como dijo Aldías, no había razón para mentir en una posición tan ventajosa. Más que eso, estoy dispuesto a soportar con estas manos el peso de cada vida que he tomado. No lo abandonaré a medias. Al oír las palabras de Aldías, Cam se sumió en sus pensamientos.
Los miembros de la tribu Aulia circundante parecían dejar la decisión en manos de Cam, observando en silencio sus movimientos y los de Aldías. Tras un rato de reflexión, Cam levantó la cabeza, como si hubiera llegado a una conclusión, y dio instrucciones a los miembros de la tribu Aulia circundantes. Todos, regresen al asentamiento. Comprendido. Siguiendo las instrucciones de Cam, los miembros de la tribu Aulia que los rodeaban abandonaron las inmediaciones de Aldías. Quizás aún no se habían recuperado del todo del daño, pero sus movimientos eran más lentos que antes. Una vez que desaparecieron de la vista, Cam volvió la mirada hacia Aldías. No me malinterpretes. Nos retiramos por ahora, pero eso no cambia el hecho de que eres nuestro enemigo. Si vuelves a ponerle la mano encima a nuestro jefe o a mi hija, la próxima vez te cortaré la cabeza. Está bien, está bien. Mientras no lastimes a mi gente, no tengo intención de aumentar mis enemigos innecesariamente. Cam siguió fulminando con la mirada a Aldías, pero al cabo de un rato, le dio la espalda y desapareció entre la niebla. Aldías esperó a que su presencia se desvaneciera por completo antes de dejar escapar un profundo suspiro. Así que decidió dar marcha atrás de alguna manera. Aún así, la tribu Aulia, en cierto sentido, son incluso más problemáticos que el imperio. No tenía intención de perder en una pelea, pero considerando sus habilidades, no podía ser optimista. Sobre todo si utilizaban al máximo sus habilidades de sigilo, no les sería imposible infligir un daño significativo a su nación en su ausencia. Es molesto, pero tal vez tenga que agradecerle por eso. Ese día, cuando se encontró por primera vez con Hajime, Aldías tenía la firme intención de matarlos a ambos. La única razón por la que no lo hizo fue la intervención de Alf. En aquel momento, le resultó irritante, pero si hubiera matado a Hajime y Shea entonces, sin duda se habría convertido en enemigo de la tribu Aulia. En ese caso, Aldías tendría que aniquilarlos. No lo dudaría si fuera por la paz de los demonios, pero si podía evitar un conflicto, era mejor no involucrarse. Fue muy reticente, pero parecía que la intervención de Alf finalmente tuvo un resultado positivo. Aldías, aunque frunciendo el ceño, le dio las gracias a Alf por primera vez en su vida. En el asentamiento de la tribu Aulia estuvo bien, jefe. ¿De qué estás hablando? ¿Qué más, sobre el rey demonio? Entiendo que no hay razón para que mienta en esa situación. Pero es un hecho que lastimó al jefe Yashea-ne-san. Val le preguntó a Cam, quien había regresado al asentamiento de la tribu Aulia. Aunque estaban felices de que su querido Hajime y su familiar Shea estuvieran a salvo, era un hecho que habían sufrido daño. Entonces, ¿estaba bien dejarlo pasar? Esa era la pregunta. Si hubiéramos continuado, estaba claro que perderíamos. Como jefe, no puedo dejar que mueras en vano. Eso puede ser cierto, pero, además, existe la posibilidad, aunque sea nula, de que el jefe vuelva a enfrentarse a él. Entonces desataremos nuestro poder. Hasta entonces, afilad los colmillos. Comprendido. Al ver partir a Pal, Cam pensó en Aldías. Lo había visto de lejos 8 años atrás. En aquel entonces, le impresionó como un simple niño interactuaba de igual a igual con los mayores de Ververgen, pero ahora lo comprendía. Igual. No me hagas reír. Los mayores son como niños comparados con él. Incluso si toda la tribu atacara con todas sus fuerzas, habiendo comprendido plenamente el terreno ventajoso, la situación de batalla e incluso la fuerza y personalidad del enemigo, Cam no podía imaginar un escenario donde pudieran ganar. Precisamente porque habían adquirido poder gracias al entrenamiento de Hajime, podían percibir claramente la enorme diferencia entre ellos y Aldías. Sin embargo, él no carecía de debilidades. La debilidad de Aldías, era la gente de la nación demonio que protegía. Cam había oído rumores de que Aldías apreciaba a su propia gente. Conocerlo en persona le demostró que era cierto. Si tomaran como rehén a alguien de su nación, Aldías probablemente no podría tomar ninguna decisión precipitada. Sin embargo, al mismo tiempo, eso equivaldría a patear la cola de un dragón. Si alguien actuara descuidadamente, sería fácil imaginar que la persona insensata sería aniquilada sin dejar rastro.
Aún así, si se convierte en enemigo del jefe, nuestro camino está decidido, eliminaremos cualquier obstáculo para el jefe. Khan murmuró en voz baja palabras de resolución, sin dirigirse a nadie en particular, y entrecerró los ojos ante la luz del sol que se filtraba a través de los huecos entre los árboles. Final del capítulo.